Buenos días, tengan cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Estamos situados en el sur de San Antonio, Texas, es el 1623 Byron, es donde estamos ubicados. Esta mañana vamos a traer un pensamiento, una meditación acerca de ¿qué hizo Cristo por nosotros? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 nada más. Dos versículos que vamos a tratar de analizar, de ver qué es lo que nos dice. Le voy a pedir a ver si que me lo lea como usualmente lo hacemos, en la versión Reina Valera, versión antigua, y luego veamos cómo nos la presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Tal vez sean diferentes las palabras en la Biblia de las Américas, pero es el mismo significado, el mismo propósito. Si nos hace el favor. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. ¿Sí oras, por favor? Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor. Gracias por traernos con bien a tu recinto de oración en esta mañana, Señor. Y pues, Padre, cualquiera persona que vaya a tu recinto de oración, llévalos con bien, Señor, y cuídalos. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda y usa el que está predicando. Igualmente a cada pastor, misionero, maestro, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra, Señor. Tú síguelos protegiendo, síguelos guiando, Señor. Y pues, Padre, síguelos guardando, Señor. En esta mañana también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones. También venimos ante ti, Señor, a que prepares los corazones de cada oyente, Señor, de los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones en tus manos, Señor, de cada persona. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, enfermedades, necesidades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor, y pues, Padre, tú estás con cada uno de nosotros por todos los días, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Padre, gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor. Y pues, Padre, nuevamente bendice esta predicación, Señor. También te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo y de cada persona, Señor, y pues todo te lo ponemos en tus manos. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mija. Bien, esta mañana vamos a analizar un poco acerca de qué beneficios o qué algunas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo proveó con su sacrificio. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en el capítulo 15, y versículo 3 y 4 dice en la Biblia de las Américas, hablando Pablo, ¿verdad? Pablo el apóstol, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ciertamente hay muchas ideas, pensamientos, creencias, y todo está bien, hasta cierto punto. Tradiciones, costumbres, todo está bien. Pero cuando entramos a las cosas de Dios, lo tomamos desafortunadamente la mayoría de las personas como algo que, bueno, sí, pero no tiene caso que yo ponga atención a esas cosas, porque pues realmente deberíamos de tener en mente de que estamos hablando del Todopoderoso. Si somos cristianos, si somos creyentes, que hay un Dios verdadero que envió a su Hijo al mundo para que el propósito final, porque tiene muchos propósitos, el más grande para la humanidad es haber entregado su vida en la cruz.
pagando así por todos los pecados del mundo. Es el único que pudo decir yo soy hijo de Dios y me envió a redimir al mundo de sus pecados. Pues muchas veces no entendemos, pero ¿qué vamos a hablar acerca de esto? De la resurrección de Cristo. Precisamente es domingo de resurrección y es muy importante que entendamos por qué, para qué. Bien, la palabra de Dios nos enseña algo muy cierto. Dice Pablo en el versículo 3 de 1 Corintios 15, se me movió, ok. 15:3, no, acá está. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? De nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es algo que debemos tener muy en cuenta, que la palabra de Dios nos habla claramente. A veces, no a veces, es muy común en el ser humano que nos pase como le pasaba a Tomás, el apóstol, hasta no ver para creer. Nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, que esa es la definición de cristiano, aceptamos lo que dice la palabra de Dios por fe, por convicción. En estos tiempos de Semana Santa, son tiempos de reflexión, de recogimiento espiritual, para poder entender un poco realmente. No nomás es ir a la iglesia o al templo a oír y salir y ya cumplí, ya terminé. No, ¿qué es lo que debemos entender? Realmente hasta dónde llega la magnitud del hecho del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no nomás el sacrificio y su muerte, porque dice, con su sangre somos todos limpios, sí, pero ¿qué es la sangre según la Biblia? La Biblia en el Antiguo Testamento dice que en la sangre está la vida. ¿Qué es lo que puso el Señor? Su vida, su cuerpo, en sacrificio puro y santo. ¿Por qué? Bien, así lo dispuso el Padre. Entonces, ¿qué dice? Fíjese bien cómo el razonamiento que da la palabra de Dios nos deja entender un poco. Todo el cristianismo depende de la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, no hay evangelio. En la resurrección de Cristo confirma las enseñanzas de Jesús, valida sus afirmaciones y subraya sus promesas. ¿Verdad? Y podemos analizar en qué manera, cómo, sí. Obviamente que debemos tener la disposición de querer escuchar. Porque, ya van a empezar con las cosas religiosas. Pues bueno, no es religión, es salvación de tu alma. Somos bautistas por denominación, ciertamente, pero cristianos por convicción. Nos basamos a qué dice la palabra de Dios, qué es lo que confirma la verdad de su vida, su nacimiento sobrenatural, ¿qué? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su impecabilidad y su sacrificio sustitutorio en la cruz. Sustitutorio porque sustituyó a cada uno de nosotros los seres humanos en la cruz. ¿Para qué? Para que tuviéramos salvación de que de nosotros, este cuerpo, no, de nuestra alma, que es la que es realmente la que tiene vida eterna, si quieres, por medio de Jesucristo. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, perdón, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte en la palabra de Dios no es lo que significa físicamente en este mundo. La palabra muerte en la Biblia es apartados de Dios, alejados de Dios, en la oscuridad, porque Dios es luz. Aunque hay otras versiones que dicen otras cosas de aquel que alguna vez estuvo en el reino celestial, que se llamaba que era luz, pero fue luz, conoció lo bueno, pero ya no continuó ahí. Y el único Dios verdadero es el que nos da la luz. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando nosotros somos partícipes de Cristo Jesús, somos ¿qué? Luz en este mundo. Que debemos entender que es algo que lleva una continuidad, pero se tienen que entender cómo y por qué.
¿Para qué? ¿Por qué murió Cristo? Para confirmar cada una de las cosas. Vimos a su sacrificio sustitutorio en la cruz. Sin su reacción no habría fe cristiana que declarar, todo lo que quedaría ser un sistema de moralidad. Y el cristianismo no es una moralidad. ¿Es muy importante la moral? Ciertamente. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo incluye la operación de un poder personal de alguien mucho más arriba que nosotros. Ahora, Cristo, Dios mismo, no es un ser humano. Es una deidad, es espíritu, dice la palabra de Dios. No podemos pensar o captar lo que Dios quiere que captemos espiritualmente mientras no decidamos querer entenderlo. Querer oír que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué significa que Cristo resucitó? El cristianismo incluye la operación de un poder personal que produce efectos inexplicables por la ley de la naturaleza. La misma base del cristianismo es sobrenatural, no es paranormal, sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Aquello que no es común humanamente verlo. Cristo nació ¿de quién? De una virgen. Fue concebido en una mujer por el poder del Espíritu Santo. Es sobrenatural, de las cosas naturales que para nosotros los humanos son naturales. Para nosotros tiene que haber una pareja, un matrimonio, para que haya un producto. En este caso, Dios eligió a María, la Virgen María, a la cual todos mis respetos, pero no mi adoración. Eso es para el Señor y para Dios Padre. ¿Cuál es el punto? Que todo esto tiene una base que debemos entender por qué el cristianismo tiene esta base y por qué el evangelio tiene esa base. Esto es hecho sobrenatural, que Cristo naciera, y si se admite que hay Dios, todos los milagros hechos por Dios en el pasado, en el presente y en el futuro son prueba ¿de qué? De la existencia de un Dios verdadero. Querramos o no querramos entenderlo, es la verdad de que Dios nos habla, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la base del cristianismo es sobrenatural. Si se admite la existencia de Dios, con ella se admite precisamente que los milagros son una exhibición de su poder. Si se niega la posibilidad o credibilidad de lo sobrenatural, los cimientos de la fe no estuvieran firmes. No fuera lo que es. No dije paranormal, no dije otra cosa, sobrenatural. A nuestro entendimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué forma vino? En forma de hombre. Y el proceso de la humanidad lo tuvo que hacer el mismo Jesucristo. Para poder llegar al punto de ser capaz de entender completamente como hombre, no como la deidad que está en ese cuerpo, sino como hombre humano que fue 100% humano, ¿a qué había venido? Por eso nació niño, nació de una mujer, Gálatas 4:4. Que es todo esto, tenemos que entender que Dios es el que obra haciendo todo esto. ¿Para qué? Perdón. Para que el ser humano tenga la certeza de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. Sin la resurrección no tendríamos nosotros nada que estar haciendo aquí. Si se niega la posibilidad de credibilidad del nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, entonces los cimientos de la fe del cristiano se esfuman. El mensaje de la resurrección abarca y resume todo el evangelio todo el evangelio que se declara. Si la resurrección no es un hecho, no hay evangelio que predicar. Y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación, vana desprovista de resultados, es también nuestra fe. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14. Si me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. ¿Qué dice el versículo 17? 15:17. Dice la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Hasta ahí?
Yo creo que la palabra de Dios nos habla y nos confirma, nos deja ver, gracias amiga, la realidad de las cosas espirituales. ¿Por qué no queremos lo espiritual? Porque no nos da ninguna ganancia material, cuando en realidad es la base del triunfo en todas las maneras, tanto terrenal como espiritual. Dice la palabra de Dios en Romanos, no recuerdo bien el versículo, que los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Pero es que, ¿qué debemos entender? Que no nomás es decir yo, sino entender que es el hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos, que Jesús haya sido enviado por el Padre a este mundo en forma humana, que no se llamaba Jesús, se llamaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. ¿Y qué es lo que debemos entender? Que ese poder de Dios, porque es poder de Dios, esa esencia de Dios, Él le plació poner en un cuerpo humano para presentar un sacrificio para beneficio de toda la humanidad, porque no quiere que nadie se pierda. Pero no es Dios autoritario, es que tienes que, no, mira, esto te ofrezco, esto te doy para tu vida eterna, para que tengas vida, porque ¿a qué vino Jesús? A dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, a hurtar, a robar, a destruir al ser humano. Si no entendemos nada de eso, no hemos entendido nada, porque la palabra de Dios está ahí y nos dice, ¿sabes qué? En Romanos 10:17, ¿qué nos dice? ¿La fe es qué? Bueno, la fe viene. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. No así nada. Atentamente. Con reverencia. Dice con temor, no con pavor, con temor reverente. Con un temor respetuoso, que es lo que quiere decir. Con respeto. ¿A quién? Al Todopoderoso. ¿Hay respeto para Dios en estos tiempos? No. Hay quienes dicen, eso no es cierto. Yo creo en otra cosa. Yo creo en otras y se respeta. Pero de que hay un Dios verdadero, lo hay. Envió a su Hijo con este propósito, con el fin de que de darle vida eterna a toda la humanidad. Podemos ver entonces que la resurrección de Cristo fue a la vez la vindicación o la afirmación de su calidad divina de Hijo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Dice la palabra de Dios, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, para la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro. Amén. ¿Qué es lo que vamos entendiendo? Que la palabra de Dios nos está hablando claramente. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? También fue la vindicación, la confirmación de su impecabilidad. Se me hace difícil a veces las palabras esas, son muy grandes. ¿Qué es impecabilidad? Nunca pecó. No hubo pecado en él. Más fue cargado todo el pecado en él. Aquel que cumplió la ley, quien Cristo, el cumplimiento perfecto de ella por Cristo, no solo incluye el carácter vicario de su muerte, porque no había nada en él por la cual expiar. O sea, él nunca pecó, él no tenía por qué haberse presentado a pagar algo que no debía. Si pensáramos humanamente, ¿quién va a pagar la deuda de alguien más? Nada más porque sí. No es mi problema. Arréglenselas como puedan. Pero como Dios no es hombre, Dios es espíritu y Dios es el creador de todo y nos sustenta con su palabra todo. Toda la creación. ¿Quién? Cristo, en Cristo Jesús. Él tiene todo el poder, Él tiene todo el derecho, Él tiene toda la potestad, Ahí en Mateo 28:18, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Es algo que debemos estar constantemente viendo. Mateo 28:18 dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. A Cristo se le dio todo el derecho. Gracias, amiga.
Amén. También hizo de la resurrección de su derecho privilegiado, de eso me refiero. En esto Él está solo, siendo Él santo de Dios. Era imposible que fuese detenido por la muerte. Hechos 2:24. Y todo bajo la Biblia para que entendamos que Dios nos habla de una manera muy sutil y nada autoritario. ¿Quieres entender? ¿Lo aceptas? ¿Sabes que se está celebrando este día? No es como la Navidad, que es un día puesto. Esto es un día que existió, sigue existiendo y se debe de hacer con todo respeto, alabando y venerando a aquel que ha hecho todo. Adelante. Hechos 2:24 dice la palabra de Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Fíjese bien cómo nos da el informe. ¿Quién lo levantó? Él mismo. No dice, Cristo se levantó solo, no. ¿A quién levantó el Padre? Al ser humano, al hombre, al humano. Lo levantó de los muertos y ese cuerpo puro y santo está en gloria de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios. El punto de nosotros es que nos declara la palabra de Dios, hablando de su poder sobre la muerte, que nos dice el Salmo 16, 10 y 11, resurrección. Adelante. Salmos 16, 9 al 11. Dice la palabra de Dios, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Gracias, mira. Vemos que desde antes de que naciera Cristo, desde antes, ¿quién está hablando ahí? David, el salmista. ¿Desde cuándo era David? Mucho antes, porque se dice que el Señor Jesucristo es del linaje de David. Entonces, ¿cómo puede hablar David de algo que él ni sabía, que no conocía? Pero ¿quién se lo declaró? El Espíritu Santo hablando por medio de sus siervos. Que a muchos no les gusta. Es que son hombres. ¿Y qué querías que te predicara? ¿Un burrito? ¿Un caballo? Pues sabes que Dios tuvo que hacer a su hijo hombre, ser humano, para que viniera a hablarle a la humanidad. ¿Cómo es posible que todavía mucha gente no entienda que Dios es amor verdaderamente y que lo único que quiere es que todo aquel ser humano entienda que el sacrificio de Cristo fue con un propósito? No subió a la cruz por gusto, subió a la cruz por amor a la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea ni creyó, cree continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna, la inmortalidad. ¿En qué? En Cristo Jesús. Pero entendemos cuál es el propósito. Vino y nos enseñó quién es el Hijo de Dios. Vino y nos enseñó quién es el Padre. Vino y nos enseñó que hay un Espíritu Santo. Nos dejó enseñanza. Por eso nos denominamos cristianos. ¿De veras? ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo definirlo? Lo hemos dicho y lo repetimos para que se oiga. Seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, aceptamos su palabra, porque son las enseñanzas que Él trajo. Él dijo una vez, no vengo a hablar lo que yo quiera, sino que lo que mi Padre me da que hable, eso hablo. Es un mensaje divino de parte del Padre, del Todopoderoso. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Lo entendemos? En este mundo, ¿cuánto podemos vivir? Pero hay un propósito al vivir en este mundo. El ser humano tiene un propósito por estar en este mundo o para estar en este mundo, que es probado constantemente, que es llevado. Dios quiere moldear a su manera, pero no sé si afortunadamente o desafortunadamente Dios puso en el hombre libre albedrío, en el ser humano, que puede tomar decisiones propias, hacer su voluntad como quiera
Pero Dios nos habla y nos dice, mira, aquí está mi hijo amado. Porque sí, Dios es amor, ciertamente que sí. Envió a su hijo con todo su amor. En otras palabras, Cristo es la representación del amor de Dios para toda la humanidad. ¿Lo queremos? Pues no. ¿Qué otra cosa nos trae? De nuevo, su resurrección fue la ratificación o confirmación de la eficacia expiatoria de su muerte. ¿Por qué expiatoria? Porque vino a redimir, a perdonar, a quitar todos los pecados y cargarlos en sí mismo. Por eso fue llevado a la cruz. ¿Por qué? Porque cargó el Padre cargó todos los pecados de la humanidad en él mismo. Por eso dijo el Señor ahí cuando oró en el monte de Getsemaní: si es posible que esta copa pase de mí. No estaba negando a morirse, no más que él no pecó, y aún así tuvo que cargar con todo el pecado de la humanidad, para que la humanidad, en lugar de ser agradecida, si no te crees, eso no es cierto, si María esto, María el otro, y no les importa blasfemar, con tal de verme bien importante delante de la gente, queriendo ser más que Dios, queriendo saber más que... Es que nos quieren adoctrinar. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Meternos tu idea a fuerza? Cada quien puede creer lo que quiera, pero la palabra de Dios nos enseña que la resurrección de su Hijo fue un propósito divino, y es un propósito divino del Padre del Todopoderoso para bendición de la humanidad. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Es decisión propia. ¿Qué más? Confirma esa expiatoria de su muerte, la confirmación de la eficacia expiatoria de su muerte. A pesar de que lo escribí y lo leo, batallo con nuestras palabras, pero es ratificación de la eficacia expiatoria de su muerte. Confirmación, ratificación, confirmación de la eficacia de lo que realmente sirve perfectamente. Expiatoria de perdonar, ¿en qué? Todos los pecados, ¿en qué? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones o nuestros pecados y resucitado para cuenta de nuestra justificación, habiéndose logrado en su muerte nuestra justificación, porque somos justificados en su sangre o en su muerte, ¿verdad? Romanos 5.9 y Romanos 5.1, ahí mismo. Primero 9 y luego 1. La justificación, ¿qué es justificar? Nos justifica delante del Padre. Nos hace aptos para entrar en gloria. Adelante. Romanos 5.9 dice la palabra de Dios: luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5.1 dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amiga. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús? Que envió el Padre a su Hijo a que intercediera o fuera mediador entre el ser humano y Él. ¿Para qué? Para darle paz. ¿A quién? Al ser humano, no a Dios. Tenemos paz para con Dios. Su ira, su enojo, su molestia, como usted quiera verlo, porque Dios se enoja, se molesta y tiene ira. Es que Dios es bueno, sí es bueno, pero es justo. Si usted como padre o como madre educa a sus hijos, aunque le duela a veces, tiene que darles si es un padre entendido, no que los va a andar golpeando, sino corrigiendo, no que los va a dañar, sino va a corregir. Y así es Dios con nosotros. Por eso hay un versículo que dice que a los que Dios acepta como hijos, ¿los qué? Los reprende y los azota, los enseña. Ahora, ¿cómo queremos tomar las palabras de Dios? A veces la exageramos para hacerla querer hacer el mal. Es que, no. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres la salvación? Es que no es a fuerzas, que es muy necesaria, ciertamente que sí. ¿Para quién? Para todo el mundo. Pero si no la quieres, pues es que no es a fuerzas. Por eso dice, ya tienes la justificación de tus pecados delante de Dios en Cristo Jesús, por su sangre. ¿La quieres? ¿No la quieres? Bueno, ¿por qué? Porque por eso levantó a los muertos, para que tengamos que vida y vida eterna. Somos justificados. El significado que se le asigna
a la muerte de Cristo haya su explicación adecuada en su resurrección. Murió, sí. ¿Quién? ¿Un ser humano? ¿Pero qué había en ese ser humano? ¿Qué deidad estaba ahí? Dice que es Juan 14:6 y aquel, ¿qué? Perdón. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella acción fue hecha carne. Aquella palabra fue hecha carne. Y vino y habitó entre nosotros, ¿no? Dice Juan, y vimos su gloria, dando un testimonio. Gloria como del unigénito, Hijo de Dios. ¿Así dice? Creo que sí. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos todo esto a la mano, ¿lo queremos? Bueno, depende de usted, de cada quien. Fue también la exhibición de su autoridad sobre la muerte. Todos los demás habían sido o serán resucitados solamente por un poder de afuera, no así con el Señor. Él resucitó por su propio poder. Todos los que han resucitado, Lázaro y todos aquellos que fueron resucitados antiguamente, ¿fue por quién? Por el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios mismo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vino a hacer? A darle al hombre la esperanza de tener vida eterna, entregándose en sustituto de toda la humanidad. Pero, ¿el mundo lo quiere? Pues no sé, cada quien. Fue levantado como por el Padre acerca de su cuerpo. Les explica a sus enemigos cuando estaba ahí. Digo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. En Juan 2:19. ¿Cómo lo dice, amigo? Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén, gracias. ¿A qué se refería Jesús? ¿Lo entendieron sus enemigos? Ellos entendieron el templo material. Él hablaba de su cuerpo, ¿verdad? Esto en sí mismo constituye un argumento irrefutable de su resurrección. Era de su cuerpo, no meramente de su espíritu. Sobre su vida dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí en Juan 10:18, si me lo confirmas nada más. Dice la palabra de Dios: nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me la quita, es lo que dice, nadie. Yo mismo la pongo. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Cristo a subir? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los sacerdotes? ¿Fueron los soldados? No. Sí, hubo muchos instrumentos para llevar a cabo esta acción. Pero ¿qué hizo que subiera nuestro Señor al madero del pecado de todo el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Quién lo dio? El Padre. Y Él obedeció. Él obedeció. Fue obediente. Ahí en Filipenses 2 del 5 al 11, ¿hay en vosotros este sentir? Pero me lo lees, por favor. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Que Jesucristo es el Señor. Fíjese bien todo lo que el Señor hizo en obediencia. Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por eso leímos ahí en Mateo 28:18 que dijo, cuando resucitó, después de haber resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué le dio? Toda potestad. ¿Quién? El Padre.
Por eso vemos ahí que es lo que dice. Fíjese bien, ya ascendido y exaltado, declara al apóstol amado, o sea, Juan. ¿Qué es lo que dice ahí en Apocalipsis 1, 17 y 18? ¿Qué le dijo a Juan? Ya cuando llevó a Juan al tercer cielo. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice la palabra de Dios. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y vivo por siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Fíjese bien, ya aquí, he aquí vivo y por los siglos de los siglos, pero antes de eso dice, ya estuve muerto, resucité, ahora estoy a la diestra de Dios, de mi Padre, y tengo que las llaves de la muerte y del Hades. O del, ¿qué dice? ¿Cómo dice la versión? Del infierno y de la muerte. Del infierno, del Hades, del infierno, Hades, como lo quieran ver. Esto lleva a la base principal que es el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que trae la palabra de Dios, el que enseñaban los apóstoles, el que enseñaban desde antes. Fíjese bien, los primeros predicadores del Evangelio hicieron del hecho de la resurrección de Cristo el cimiento de todo su testimonio. Pedro basa en ello el hecho del envío del Espíritu en Pentecostés, Hechos 2:33. Dice la palabra de Dios. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Hay mucha enseñanza y viene mucho en la palabra de Dios, pero hay un punto muy importante que debemos tomar muy en cuenta y muy en serio. ¿Segunda de Corintios 2:14 o primera? Es segunda, ¿verdad? Creo. Primero. La primera de Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Se deben de discernir. A eso viene el Espíritu Santo. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. El poder de la fe en quién, en Cristo Jesús, es en qué, en Hechos 3:15 y 6. Dice la palabra de Dios, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de los que nosotros somos testigos, y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. El arrepentimiento, el perdón de pecados y la salvación. Hechos 2:30. Hechos 2:30 dice la palabra de Dios, empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Síguele el 38, por favor. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Toda esta enseñanza viene hablando del arrepentimiento y de recibir el perdón. Vemos también ahí en 4:12 que nos dice. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. No hay otro nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos. No se le ha dado al ser humano otro nombre, bíblicamente hablando. Aquellos que tenemos nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios, eso es lo que dice la Biblia. El evangelio que predicaba Pablo era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 3 y 4, que son los versículos con los que iniciamos, ¿sí, verdad? La confesión de Jesús como Señor de parte del ser humano y la fe en que Dios le resucitó, lo que debemos de creer de los muertos, dice esencialmente para salvación, Romanos 10, 9 y 10. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para la salud. Para perdón de pecados, en otras palabras, salud, ahí es lo que quiere decir, ¿verdad? Su resurrección de los muertos son esenciales para la salvación. Romanos 10, ya lo leímos, ¿verdad? Me equivoqué. Su resurrección es la garantía de los santos. Romanos 8:11. La garantía de los santos. Dice la palabra de Dios, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Si el Espíritu Santo mora en vosotros. Primera de Corintios 15, 20, 23. Dice la palabra de Dios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego los que son de Cristo en su venida, gracias amigo. Y de su completa reunión, ¿con quién? Con Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:14. La garantía que tenemos los santos. Ahora, la palabra santo no es otra cosa más que separados del mundo. Así como la muerte significa alejados de Dios o separados de Dios, buscar la santidad es buscar acercarse a Dios. Adelante. Primera Tesalonicenses 4:14. Dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Bien, entonces la que estamos viendo, gracias amiga. Así traerá también ¿a quién? A todos los santos con él. Así como de la derrota de los enemigos de Dios y del establecimiento de su reino. También son promesas que tenemos en 1 Corintios 15, 25, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Amén. Nos da la seguridad divina de que por medio de Dios juzgará al mundo en justicia. Hechos 17:31. Dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. La resurrección de Cristo entonces fue tanto el término al final, la finalidad de desarrollos pasados de gracia como el principio de nuevos desarrollos de vida, incluyendo la formación y progreso y destino de la iglesia, la liberación final de la creación de la esclavitud del pecado o de la corrupción. ¿En qué está basado? En Cristo Jesús. ¿De quién? ¿De cómo? De la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice su palabra, vano fuera todo lo que creemos, vano fuera el evangelio. No hubiera evangelio,
no tuviéramos esperanza los creyentes. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque es necesario que entendamos que hay un creador y que todo ser humano, lo he dicho y lo repito, nacido de mujer y de hombre o de un matrimonio, seas hombre o mujer, tenemos un principio y un final, con un propósito de aquel que nos creó en el vientre de nuestras madres. Pero lo queremos entender. Fíjese bien cómo el Señor tuvo que venir a nacer de una mujer y formarle un cuerpo en una mujer. ¿Qué nos hace pensar que Dios no existe, que no es cierto, que es el universo, que es el destino, que tantas cosas que oigo, aberraciones, blasfemias, sin temor de que Dios vaya a obrar en contra de estas personas? Pero no nos toca a nosotros juzgar a nadie, al contrario, orar por cada una de ellas para que les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué? 1 Corintios 4:4 y terminamos. ¿Sí es Dios de este siglo? A ver. 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Para que no resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dios en su amor, en su misericordia, nos da la oportunidad de entender. Nos explica, nos amplía, nos habla, nos dice, ¿por medio de qué? De su palabra. Por eso ahí en Hebreos 1:1 dice, de muchas maneras ha hablado Dios. En otros tiempos a nuestros padres por los profetas. En esos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Dónde está la palabra? Aquí está. ¿Quién lo envió? Recuerden que dijo el Señor, yo no vengo a hablar lo que quiera, sino lo que mi Padre me da que les hable, eso les hablo. Porque mi Padre mayor que yo es. Y si yo estoy en el Padre, y los que están en mí, ¿dónde están? Podría preguntar el Señor. En el Padre. Salí del Padre, vuelvo al Padre. Hay quienes juzgan, dicen, critican y bueno, cada quien, al último todos daremos cuenta. Ahí en Gálatas 6:7 dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Que lo que el hombre sembrare o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Algún día se nos pedirá cuentas. Estos días son hermosos, son bellos, porque podemos meditar acerca del amor de Dios, acerca del amor que debemos tener para con nuestra familia, para con nuestros hermanos. El cumplimiento de la ley es que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos ama, sí es amor, pero es justo y puso reglas. Así como los gobiernos ponen reglas en sus países, así como las ciudades tienen reglas para andar en ella, así Dios puso reglas al ser humano para que tenga un final de gloria, si lo quieres. Cristo ya vino, hizo el trabajo, ya murió, ya resucitó, pero antes que todo eso nació, vivió, predicó. ¿Y qué pasó? Fue entregado, fue llevado, muerto en el madero. ¿Cuál es el propósito? De que entendamos que no nomás murió, que tiene un propósito. Estar vivo. Dice yo soy, ahí en Apocalipsis vimos que dice, estuve muerto, pero vivo, y por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves. Y a mí se me ha dado toda potestad, dijo en Mateo 28:18. ¿Quién le dio todo eso? El Padre, según en Filipenses 2, del 5 al 11. Quiero que Dios nos habla muy claro, ¿lo queremos entender? Depende de cada quien. Está la enseñanza, está lo que dice la Biblia, en estos días tan especiales y bellos para nosotros. Espero que sea de bendición para ustedes. Piense, analice. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Quién es su Dios? ¿A quién le sirve? ¿Qué es lo que usted cree? Tiene todo el derecho de creer lo que usted quiera. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias porque un día, Señor, tuviste la inutilidad del ser humano para alcanzar la salvación de su alma y brindaste, Señor, en todo tu amor, en toda tu misericordia,
a tu Hijo para que fuera Él el camino, la verdad y la vida. Gracias porque no está muerto, Señor. Vive y vive eternamente. Y la promesa para todo creyente, para todo Hijo de Dios, para los santos, es la gloria, es la salvación de nuestra alma, es vida eterna. Gracias, Padre, porque ya has preparado el camino y nos hablas con tu verdad. Aunque el mundo diga que no hay una verdad absoluta, tú tienes la verdad absoluta para nosotros. Y aquellos que no lo creen, pues bueno, cada quien. Bendice a nuestros hermanos, bendice a aquellos que con gusto, con gozo, con alegría, sabiendo que tenemos una esperanza viva y eficaz, más poderosa que aquel que está en el mundo, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados, implorándote por aquellos que están en tribulaciones, enfermedades, necesidades. Obra según tu bondad. Obra en los corazones de estos que gobiernan los países, Señor, que tomen su lugar como lo que son, siervos, no reyes. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que obres en la vida de cada uno. Te pedimos por cada persona, cada ser humano, Señor, no nomás por los santos, sino por aquellos que no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas y nuestra inutilidad, Señor. Ahora en tu misericordia y ayúdanos a seguir adelante. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.